Pobre Europa, envuelta en sus despojos, desprecia cuanto ignora. Con la guerra en Ucrania, Europa es un poquito más una esquina del mundo y Estados Unidos ha abierto una carrera que parece apuntar inevitablemente y siguiendo esa misma lógica abierta con la expansión de la OTAN hacia el este, con una guerra finalmente contra China, donde el territorio que está en medio es Europa. Medio mundo no ha apoyado las sanciones a Rusia y en medio mundo lo que da miedo son los Estados Unidos, porque es el imperio que ha asesinado o permitido asesinar a dictadores de Indonesia a Vietnam, de Guatemala a Argentina, de Egipto a Sudáfrica. ¿Quién va a creer a Estados Unidos, el país que juró que no se iba a expandir con su organización militar hacia el este? ¿Estados Unidos? ¿Quién le va a creer? Un país que ha robado las riquezas de tantísimos otros países y que recientemente, por ejemplo, le ha robado la red de gasolineras a Venezuela o su oro, o el petróleo en Irak, o los minerales en Libia. ¿Quién va a creer a un país como Estados Unidos que hace y deshace con el código SWIFT que dice a los bancos gestionar conmigo todas vuestras necesidades y cuando le viene bien resulta que te desenchufa si le haces la competencia? ¿Quién va a confiar en un país que cierra canales de televisión cuando no le conviene lo que dicen o que alberga la posibilidad de desconectarte de todas las redes sociales más importantes del planeta? ¿Quién va a confiar en Estados Unidos? Un país que dice que el mundo es unipolar, es decir, que solamente gira en torno a él. Putin, que es un dictador, dice que el mundo es multipolar. ¿A quién van a apoyar los países del mundo? Solamente los que esperan que les caigan migajas de la mesa de Biden van a apoyar al macho alfa. En cambio saben que con Putin, sea como sea, al menos tendrán un rinconcito al lado de China, de México, de Brasil, de India o de Sudáfrica. La Unión Europea, pobre Europa, se ha sumado al belicismo, se ha sumado al bloqueo de países, se ha sumado al reconocimiento de presidentes autonombrados en una plaza, se ha sumado a las sanciones. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, decide finalmente reconocer al presidente Maduro, ¿alguien cree que ha consultado a la pobre Europa? Pobre Europa, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Claro que la historia está llena de abusones, de esos que pisan a los débiles, y también abusones que se pelean entre ellos y a menudo lo que hacen es que pague un tercero. Lo que estamos viendo en Ucrania es algo que lleva repitiéndose con demasiada asiduidad a lo largo de la historia, desde Alejandro Magno a Darth Vader. ¿Qué cuenta? Pues cuenta cuanto más larga es tu espada, entonces así de grande va a ser tu imperio. Y depende de quién pague la película, el malo va a ser o uno u otro. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Poderes duros y poderes blandos. Ya lo dijo John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos y uno de los padres de aquella famosa doctrina Monroe, aquella que proclamaba América para los americanos. Está, decía, el poder de la espada y el del dólar, porque hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada y la otra la deuda. Es decir, que América para los americanos significa América para los Estados Unidos, por las malas o por las peores. That's right. They played a major role in overthrowing, what's his name? What's his name was Salvador Allende. Yeah, fine. Okay. He was El golpe de Estado contra Salvador Allende y el Frente Popular representa una muesca más en el revólver de la inteligencia americana. Este se llama Duane Clarritz, supervisor de la CIA durante más de 30 años. Jefe de la división latinoamericana entre el 81 y el 87 y una de las figuras claves en uno de los asuntos más oscuros del famoso Reagan, el asunto Irán-Contra. Esta entrevista pertenece a La guerra contra la democracia, una película que dirigió Christopher Martin y John Pilger en el año 2007. Su título es una ironía al concepto War on Terrorism, guerra contra el terrorismo, y se centra en la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de los que ellos llamaban su patio trasero, el patio trasero latinoamericano, desgraciadamente de plena actualidad. Sí, los Estados Unidos son los mismos que van dando lecciones de ética al mundo entero, son los que critican a Rusia por hacer algo que ellos llevan haciendo más de un siglo. democratically elected. Right, okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interest. La seguridad nacional, su seguridad nacional, que es un pasaporte para hacer lo que les dé la real gana por encima, por supuesto, de cualquier democracia e incluso de los derechos humanos expresados por Naciones Unidas. Todo vale cuando se trata de defender algo tan abstracto como la seguridad nacional. Puedes derrocar a Salvador Allende, puedes invadir Irak,
puedes asesinar selectivamente, puedes señalar que en cualquier lugar del mundo Estados Unidos tiene derecho a asesinar a cualquier ciudadano, puedes matar al Che Guevara o puedes encarcelar a Julian Assange. ¿Que los soviéticos quieren poner una base a solo 1.800 kilómetros de Washington? Pues por la seguridad nacional pueden ser capaces de provocar un enfrentamiento nuclear. ¿Que la OTAN se sitúa a 700 kilómetros de Moscú? Pues nada, que se jodan los rusos. Ellos, los norteamericanos, son los que dictan las leyes internacionales. Y como son los dueños de Hollywood, pues reparten los papeles de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Como dijo Roosevelt sobre Anastasio Somoza, aquel hombre dictatorial que asoló a Nicaragua, dijo Roosevelt, bueno, quizás sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Are you denying that Pinochet caused huge suffering in that country? I don't buy. That he committed crimes, I agree. But it's Okay. worth it. Huh? Is that what you're saying? Those crimes are worth it? Yeah. Sometimes, and unfortunately, things have to be changed in a rather ugly way. Está claro que para la CIA siempre ha habido muertos de primera y muertos de segunda. En nombre de la seguridad nacional pueden bombardear Kabul, Bagdad, Belgrado, pueden bloquear Caracas o La Habana. Eso sí, sin que el resto del mundo se atreva a imponer sanciones comerciales a los Estados Unidos que rompen cualquier tipo de acuerdo internacional. Porque, a ver, ¿quién es el valiente que veta a Coca-Cola, a IBM, no sé, o a una película de Bruce Willis, aunque hable regular? Supongo que han hecho esto antes. Automáticamente ese país o ese líder pasa a engrosar la lista negra y ya sabemos cómo se las gasta Estados Unidos con los desobedientes que se atreven a plantarles cara. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Bloqueos, embargos, sanciones, armas financieras de destrucción masiva que provocan muchos muertos, control y monopolio mediático para intentar demonizar a los líderes populares, todo eso por no querer dejarse engañar con el viejo truco de la deuda. Porque el modus operandi es siempre el mismo, concretar préstamos a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial que el país en concreto no pueda devolver. Ese dinero nunca va a llegar al pueblo, incluso a veces lo van a ingresar directamente en la cuenta de los dictadores o de los gobernantes corruptos, pero va a servir al final de excusa para que los recursos de ese país, los recursos que pueden ser de petróleo, de gas, de cobre o de plátanos, terminarán en manos ¿de quién? Pues claro, pues de las grandes corporaciones americanas para las cuales trabaja el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. O te doblegan con la deuda, o qué, o echan mano de la espada. What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? What National right? security interest. But that's a divine right, isn't it? Because I don't know the it's people divine. that you do it to have no say. Yeah. Well, that's just tough. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos para hacer lo que hacen en otros países? Pues el que le otorgan hoy los 778.000 millones de dólares invertidos en gasto militar. En términos de billones europeos, 3/4 de billón. ¿Y los derechos humanos? ¿Y la ONU? ¿Y la democracia? ¿Y los millones de seres humanos pisoteados en nombre de su seguridad nacional? Mala suerte haber nacido en los Estados Unidos. Así a lo mejor vamos entendiendo que para los países latinoamericanos, a los que Estados Unidos ha invadido una 50 de veces del siglo pasado, la OTAN, los marines, la sexta flota y de paso los europeos que se arrodillan ante Washington no les merecen mucho respeto. Así que la perspectiva de que Estados Unidos salga fortalecido de la guerra en Ucrania, una guerra, por supuesto, intolerable, por supuesto, empezada por Putin, el amigo de la extrema derecha europea, pero provocada por la ampliación de la OTAN hacia el este. Esto es, por los amigos del bipartidismo europeo, esa situación augura negras tormentas para la humanidad. De manera que no es extraño que una parte importante de la humanidad esté mirando con distancia la guerra entre Ucrania y Rusia, porque es una guerra entre la OTAN y Rusia, donde quizá al final aparezca China. Malos tiempos para la lírica.
Es conocida la respuesta de Picasso a un oficial nazi durante la ocupación francesa cuando, señalando una copia del Guernica, dijo: ¿pero quién ha hecho esto? Y al parecer Picasso le habría contestado: esto lo han hecho ustedes. 85 años después son las ciudades ucranianas las que vuelven a representar el horror y son las que vuelven a reflejar el sinsentido de las guerras, con el agravante de que ya no está Picasso para mostrarlo y que en alguna tertulia televisiva, muy al contrario, se permiten el lujo de igualar a bombarderos y a bombardeados. En fin, que para tener luz nada mejor que recurrir a un historiador serio y que se basa en la evidencia y que no busca ningún tipo de reflejo, por muy brillante que sea, si no tiene un foco de verdad. Ángel Viñas, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Carlos. El primer ministro ucraniano en el Parlamento español ha recordado el caso de Guernica. Guernica ha generado muchas controversias en España. Hay quien plantea que fue un aviso a la Segunda República, en concreto al Partido Nacionalista Vasco, para que dejara de apoyar a los republicanos. Hay gente que plantea que fue una operación de entrenamiento de las fuerzas de la Legión Cóndor alemanas. ¿Qué pasó realmente en Guernica? Pues es lo que te digo. Desde principios de 1937, los alemanes estuvieron empujando, y Mola también, para que Franco dirigiera su atención al frente del norte, por razones distintas. Y a lo largo del mes de febrero y marzo de 1937 se hicieron planteamientos conjuntos que preveían la combinación de fuerzas de la aviación extranjera al servicio de Franco, es decir, alemanes e italianos por un lado, y la aviación franquista, por supuesto, y las fuerzas de tierra que comandaba el general Mola. Y esto está reflejado en toda una serie de directrices que fueron aprobadas por los estados mayores respectivos y que fueron elevadas a la consideración de Franco y de Kindelán, que era el jefe de la Fuerza Aérea Española o franquista, y que tuvieron la aprobación de todo el mundo. No pasó nada más. Y no fue ni una operación de entrenamiento, ni una desobediencia de los alemanes al mando nacional, como se decía, ni una actuación de los alemanes por su cuenta. No, señor, eso no es así. Fue una operación conjunta. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, francamente, por razones diferentes. Mola quería arrasar Vizcaya. Arrasar Vizcaya. Sí, Vizcaya no se rendía. Y los alemanes estaban haciendo experimentos, aprovecharon la ocasión de la ofensiva franquista sobre Vizcaya para hacer experimentos con las combinaciones de bombas que podrían surgir efectos más demoledores sobre los villorrios, los pueblos, en fin, las ciudades de Vizcaya. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que, mutatis mutandis, el tipo de caseríos o de casas que había en Vizcaya era muy parecido relativamente a los que había en los países contra los cuales se iba a desatar, como efectivamente se desató, la furia nazi en el año 1939, es decir, Polonia, Bélgica, Holanda, el norte de Francia, eran ese tipo, y ahí experimentaron con combinaciones diversas de bombas incendiarias, rompedoras, de diversos calibres, para ver cuál era la mezcla más adecuada. Esto yo no lo he inventado. El informe que refleja esto lo descubrió una historiadora alemana, Stefanie Schüller-Springorum, que lo publicó en un libro en alemán y parte del cual se tradujo en castellano y está publicado por Alianza Editorial desde hace varios años.
Es decir, que no, no, No hay espacio a la no hay discusión. espacio para la duda. Déjeme Razonable. preguntarle otra cuestión, porque inicialmente el gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos decidió no mandar armas a Ucrania, después cambió de parecer tras una presión mediática muy fuerte y Pedro Sánchez decidió mandar armas, y un argumento que funcionaba y que una parte de la izquierda pues le resultaba bueno, pues de alguna manera comprensible, era que a la Segunda República no le mandaron armas las potencias europeas. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que las situaciones fueron completamente distintas, ¿no? El único país que apoyó con armas a la República Española, con armas abundantes y con técnicos, fue la Unión Soviética. Eso es innegable. Si la Unión Soviética no llega a apoyar a la República a finales de septiembre de 1936, la República se hubiera hundido. Se hubiera hundido. ¿Por qué? Pues porque las democracias occidentales no quisieron apoyar a la República. ¿Por qué no la quisieron? Bueno, pues esto se ha examinado largo y tendido por los historiadores. En algunos casos por motivos ideológicos, en otros casos por motivos económicos. Los países que llevaron la no intervención a la práctica fue esencialmente el Reino Unido y Estados Unidos. Francia apoyó con titubeos, con muchas rencillas internas, pero en fin, hizo lo que pudo. Pero armas modernas, y cuando digo armas modernas digo aviones modernos, tanques modernos, artillería moderna. Eso quien lo hizo fue la Unión Soviética, porque todos los arsenales nacionales de los países que hubieran podido ayudar a la República se les cerraron. Entonces la República, como ha escrito hace poco en un libro un exalumno mío, Armas para la República, se vio obligada a recurrir al mercado negro. En el mercado negro, naturalmente, que podía encontrar armas. ¿Pero qué tipo de armas? ¿Qué tipo de armas, no? A través de un desbarajuste monumental, con grados de corrupción importantes, desaguisados, desbarajustes, desórdenes. Pero, en fin, los arsenales estatales que se abrieron a la República solamente fueron los de la Unión Soviética y, circunstancialmente, al principio, de México. ¿Es comparable la situación de esas potencias que decidieron no mandar armas a la República con la discusión que ha habido, por ejemplo, en España, por parte de la izquierda, de que no servía de nada mandar armas a Ucrania porque Rusia es una potencia nuclear? No, mirad, una de las razones que se adujeron para no ayudar a la República es que la República estaba poco más o menos que en manos comunistas, del Partido Comunista, y que ayudar a la República era ayudar al comunismo triunfador, a que triunfara en Europa Occidental. Bueno, la comparación no tenía sentido entonces. Yo no te puedo decir si la comparación puede tener sentido hoy, ¿no? Si Rusia va a hacer una guerra nuclear, pues apaga y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. Yeah. A armas nucleares se oponen armas nucleares. Claro. Usted como historiador igual le ha resonado el argumentario que ha utilizado Zelensky en los diferentes parlamentos, ¿no? En unos lugares cita Pearl Harbor o el 11 de septiembre, en otro Guernica, en otro Felipe II, lo saca a relucir en Holanda. ¿Eso significa que hay un peso de la historia todavía en el sentir de las diferentes naciones del mundo? Todas las naciones tienen un sentido de la historia y una comprensión de su pasado. Polonia lo tiene, España lo tiene y Ucrania también lo tiene, ¿no? Eso es evidente. Yo veo más bien la dialéctica de Zelensky como una llamada al apoyo occidental en su defensa contra la invasión rusa, porque si Ucrania no recibe armas o no recibe apoyo o no recibe, pues es evidente que Rusia terminará tragándosela
Claro. Eso está claro, ¿no? Desde la otra perspectiva, si ganaba Hitler, parece claro que Europa estaba perdida, ¿no? Pero si Rusia pierde esta guerra, ¿no se abre el paso a una nueva hegemonía norteamericana de inciertos contornos? Bueno, depende de cómo termine esta guerra, ¿no? Depende de cómo termine esta guerra. En la parte de Europa occidental, hombre, ¿cómo te diría yo? En el plano de la seguridad internacional, para los países europeos occidentales, Estados Unidos tiene una posición, si no hegemónica, del todo, sí bastante hegemónica, ¿no? Porque, claro, es el país que tiene armas nucleares, aparte de Francia e Inglaterra, pero Europa Occidental, ante un eventual peligro que pueda venir del este, no tiene defensa, si no es con el apoyo norteamericano. Precisamente la OTAN se creó para contener el temor que había en Occidente a una arremetida soviética en los años 50 y 60, y ha cumplido su papel, ¿no? Precisamente en unos momentos en que se abrían dudas existenciales sobre la importancia actual de la OTAN, la invasión rusa de Ucrania la ha puesto de manifiesto. Es decir, la OTAN, a lo mejor hace 2 años o 3, pues hubiera tenido dudas existenciales. Ahora no las tiene. Ahora países que no forman parte de ella tradicionalmente, como son Irlanda, Finlandia, eventualmente también Suecia, se lo están pensando de nuevo, ¿no? Se lo están pensando de nuevo. Lo planteaba porque en el horizonte quizás una OTAN bajo el mandato norteamericano, en una confrontación, parece que está en el horizonte con China, puede salir de esta humillación a Rusia, Dios sabe, en algo similar a como podría haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Claro, yo no soy un analista de la seguridad internacional, no tengo documentación ni acceso a documentación que me permita establecer un juicio propio. Yo creo que aquí las especulaciones se disparan fácilmente. Claro. Se disparan fácilmente. Claro. Hoy leíamos al ex vicepresidente Iglesias hacer un elogio de Zelensky como actor que ha sido capaz de representar de alguna manera el papel de Ucrania de una manera, bueno, pues conmovedora y de alguna manera ganar la guerra mediática a Putin, ¿no? Y claro, la pregunta que nos hacemos es, quizá un Zelensky hubiera ayudado a la Segunda República a recibir la ayuda que no recibió. No, ahí categóricamente puedo decirte que no. Vamos, creo yo. Negrín en particular hizo todo lo posible y lo imposible por demostrar a ingleses y franceses, que fueron los malos de la película, todo hay que decirlo, que no había peligro comunista en España, que estaba dispuesto a prescindir del Partido Comunista en el gobierno. Es más, en 2 ocasiones el propio Stalin sugirió que los ministros comunistas salieran del gobierno. Hubo una lucha diplomática por persona interpuesta a través del embajador republicano en Moscú, Pascua, porque Stalin quería que se retiraran los dos ministros comunistas que había en el gobierno. Y Negrín, a través del embajador, decía, no, yo no puedo prescindir del Partido Comunista en el gobierno. Necesito... Y al final se quedó con uno, se quedó con Vicente Uribe. El otro salió. Y luego Negrín, en el mes de septiembre, hizo una propuesta muy clara al Reino Unido, ¿no? Ustedes, permítanme recibir ayuda militar, pagándola, ¿no? Armas, yo renuncio al Partido Comunista, al apoyo comunista. Ni se miró en Londres, ni se miró. Los ingleses enviaron varias misiones a la zona republicana para que vieran
cuál era realmente la postura ideológica y política de los mandos del Ejército Popular. Y una de las informaciones que se tuvo lugar en la primavera de 1938 era que el Ejército Popular hubiera renunciado con mucho gusto a la ayuda comunista si naturalmente las potencias occidentales le alimentaban en armas. ¿Se puede comparar la contienda de la Segunda República con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania? No, en absoluto. Esas son comparaciones fáciles que no tienen ningún sentido, ¿no? El caso de España fue una guerra civil internacionalizada desde antes de que estallara. No hay que olvidar que los monárquicos alfonsinos ya habían ya conseguido la promesa de ayuda italiana el 1 de julio de 1936, pero que fue una guerra civil al fin y al cabo. No se puede negar la característica de guerra civil. La guerra de Ucrania es una guerra internacional, es una guerra entre dos estados soberanos, igualmente soberanos, que en algún momento a lo largo de la historia Ucrania formará parte de Rusia, del Imperio zarista y después de la Unión Soviética. Todo eso está muy bien, pero la historia no es determinante. Después de la disolución de la Unión Soviética, Ucrania, junto con otros países que la formaban parte de la Unión Soviética, se revelaron como países independientes, soberanos y reconocidos como tales en derecho internacional, en Naciones Unidas, en pactos internacionales, en pactos bilaterales. Entonces, por mucha interrelación que haya habido entre ucranianos y rusos, es como un poco salvando las distancias, que son considerables. Cuando Portugal se independiza de Hispania, de las monarquías castellano-leonesas, bueno, formaban parte, estaban al lado, éramos vecinos, pero después de la victoria portuguesa en Aljubarrota, pues empezó el despegue, y es otro país. Hay una discusión en la historia entre los actores políticos y las estructuras. Si no estuviera Putin en Rusia, ¿estaríamos en una situación radicalmente diferente? De hecho, no. En historia no hay contrafactuales, ¿sabes? Claro. No hay contrafactuales. Es por la pregunta de los personajes, ¿no? Es decir, claro, que es verdad que los personajes marcan diferencias. Si uno le preguntaran, ¿hubiera sido la Unión Soviética igual con Trotsky que con Stalin? Intuitivamente, aunque fuera un contrafáctico, uno podría pensar que no hubiera sido lo mismo. No sé si con el caso de Putin podríamos hacer la misma afirmación. Podríamos hacerlo, pero esa afirmación no tiene ningún valor científico ni fáctico. Claro. Es un figmento de la imaginación, ¿comprendes? Otra contradicción es que hemos encontrado, por ejemplo, en el Parlamento español a los diputados de la extrema derecha que han tenido unas enormes relaciones de contigüidad, ¿no? con Putin, ¿no? Y que, con otras fuerzas que han estado muy cercanas, ¿no? Con Salvini, con Orbán, que han estado muy cercanas a Putin, aplaudiendo hoy a Zelensky en el Parlamento español, ¿no? Son contradicciones, igual que la existencia, ¿no? del batallón Azov, ¿no? Con vinculaciones neonazis muy claras en el gobierno de Ucrania. Todo eso es como una enorme confusión que no sé si desde la historia se puede clarificar. Bueno, para mí es claro que la postura de Vox es una postura táctica. ¿Qué gana Vox en solitario en el Parlamento español defendiendo a Putin? ¿Qué gana? Nada. No gana nada, ¿eh? Bueno, se sube al carro, a lo mejor no con entusiasmo, pero eso yo no lo sé. Como comprenderás, yo no soy de Vox, ni leo a Vox, pero eso no significa nada. Que han estado muy cerca de Putin, pues sí parece que es cierto, ¿no? También los independentistas catalanes, al parecer, según dicen las noticias de prensa. Yo eso no lo puedo apreciar, no tengo información. Ángel Viñas, maestro de historiadores y seguramente la persona que más conoce en España lo que se puede saber
de la Segunda República y de la Guerra Civil. Muchas gracias por estar aquí en la frontera y no puedo dejar de preguntar si la historia nos puede indicar, en el caso de la guerra ahora que tiene lugar en Ucrania, si nos puede permitir predecir, sabiendo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo lo que pasó después de la Guerra Civil, si podemos predecir hacia dónde va Europa y el mundo después de esta guerra. Tengo ni idea. Yo no... Mira, los politólogos suelen hacer predicciones. Esta mañana he leído unas predicciones hechas por la hija o la nieta de Khrushchev, que es una profesora que trabaja en Nueva York y que tiene una cátedra en no sé qué universidad neoyorquina, que ha hecho 4 escenarios, ha divulgado 4 escenarios sobre lo que puede pasar. Bueno, yo no los voy a repetir aquí porque no me hago eco yo de la señora Khrushchev, ¿no? Simplemente que hay 4, ninguno de ellos es apocalíptico, pero podría haber un apocalipsis nuclear. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que sí puedo decir, porque eso es un poco razonable, es que así como nosotros en España seguimos 80 o 90 años después todavía torturándonos acerca de la guerra civil contra la República Democrática, es muy verosímil que en los próximos 50 o 100 años las relaciones entre Ucrania y Rusia no sean tan amistosas ni tan fraternales como antes. Yo tengo una conocida, una historiadora rusa, cuyo padre es ruso y su madre es ucraniana. Y está desgarrada, claro, porque había esa vinculación entre 2 pueblos que además hablan casi el mismo idioma, ¿no? Una gran parte de la población ucraniana habla ruso perfectamente. No, pues eso va a dejar muchas huellas. Pues ojalá. Pero nosotros ya no lo veremos, claro. Ojalá dure poco y el dolor sea más asimilable. Profesor Viñas, muchísimas gracias. Un saludo a Bruselas desde Madrid. Gracias, vale, encantado. Chao, chao. Esto es lo que pasa cuando te dan una tribuna en televisión sin más mérito que trabajar en un chiringuito ultraderechista financiado por el alcalde Almeida. El nombre, El Debate. Un engendro mediático que pretende competir en casposidad con el mismísimo OK Diario. Me gustaría matizar pues esa alusión al bombardeo de Guernica. Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco, o ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. ¿Y cómo ha llegado a Tertuliana una abogada fracasada que se presentó en las listas del partido de extrema derecha que fundó el corrupto Mario Conde? Pues precisamente por eso, por defender posturas fascistas, que es lo que se lleva en la tele en estos momentos. Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Pues que no está la Cifuentes todos los días en todos los platos. Si lo que parece que es un requisito para que estés en la televisión es que seas o imbécil o tengas comportamientos contrarios a la legalidad. En fin, que esto es lo que pasa cuando vas diciendo tonterías como que no eres ni machista ni feminista y vas a las televisiones y te lo ríen. O cuando vas alardeando de que no eres ni fascista ni antifascista y te lo jalean. ¿Nos puede extrañar que alguien llegue ahora y diga que no está ni con los bombarderos ni con los bombardeados? Y las 1.654 personas asesinadas aquel 26 de abril de 1937, a que se hubiera aliado. Si a una tertuliana se le ocurriera, no sé, justificar los atentados del 11M, o las Torres Gemelas, o las víctimas del Bataclan, o de cualquier barbaridad ocurrida en cualquier país, incluido aquí en España, durante la Guerra Civil que empezaron los golpistas en el 36. Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin. ¿A qué nivel de degradación moral e informativa hemos llegado en España? Una cosa es mentir descaradamente y otra es reírse de millones de víctimas haciendo apología del nazismo, como ha hecho esta señora. Estas declaraciones costarían la cárcel en Alemania o en el Reino Unido y, por supuesto, la expulsión de cualquier medio de comunicación. Pero aquí, ese nivel de descerebramiento tiene recompensa, que es lo que pasa cuando los fascistas en tu país te ganan la guerra.
Esto es lo que pasa cuando un gobierno inyecta a una cadena de televisión privada 15 millones de euros para paliar los efectos del COVID. 15 millones de euros a un medio que tuvo 211 millones de euros de beneficios en 2019. 15 millones de euros destinados ¿a qué? A defender en sus programas que en realidad Hitler estaba en el lado correcto de la historia. ¡Ay! Si tenía razón Ana Rosa Quintana cuando decía que no hablemos de fascismo y cuando le decía en su cara, Isabel Díaz Ayuso, que bueno, que ella era fascista y que sabían gobernar. ¿Qué futuro más negro el de nuestra democracia? Si el periodismo, que es una columna vertebral de la posibilidad de contrastar ideas, está así de contaminado. Parafraseando aquella famosa explicación del cura protestante Martin Möller, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, yo guardé silencio, porque yo no era comunista. Y además estaba viendo Telecinco. Hasta la semana que viene, desobedientes, y apagad las malditas televisiones.